Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a ver derivadas parciales y voy a resolver el siguiente ejercicio. Bien, y antes de comenzar con el ejercicio, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y también a que se suscriban a nuestro canal virtual. Si aún no lo han hecho, recuerden darle clic en el botón rojo. Bueno, pues el ejercicio dice lo siguiente. Se dice que una función de dos variables, que aquí está representado con v, es una función armónica si satisface la ecuación de Laplace. Y la ecuación de Laplace es esta que tenemos aquí. Y entonces lo que nos preguntan, que cuáles de las siguientes funciones son armónicas. Y las funciones que nos dan son estas tres. Y voy a comenzar con la función f de x, y. Bien, y pues ¿cómo vamos a realizar este ejercicio? Pues como ya vimos, vamos a decir que esta función va a ser armónica si satisface esta ecuación. Es decir, para esta función que tenemos, vamos a decir que es armónica si se cumple que al realizar la segunda derivada parcial de nuestra función con respecto de x y al sumarle la segunda derivada parcial con respecto de y nos da igual a 0. Si esto nos da igual a 0, significa que esta función pues es armónica. Y si nos da otra cantidad diferente de 0, significa pues que no es armónica. Y comenzamos calculando la segunda derivada parcial con respecto de x de mi función f. Y la voy a escribir en este lado. ¿Y qué es lo que significa esto? Pues significa que primero voy a derivar mi función con respecto a mi variable x y pues mi función es este polinomio. Y ya que obtenga esta derivada, pues voy a derivar parcialmente con respecto de x, para así obtener esta segunda derivada. Entonces, al realizar esto tenemos que esto es igual a la derivada parcial con respecto de x de lo que se encuentra dentro de este corchete. Y pues lo que está dentro de este corchete es esta derivada. Y vamos a realizarla. Fíjense bien, estamos realizando la derivada parcial con respecto de x. Entonces eso significa que la otra variable que es y la vamos a tomar como una constante. Y pues aquí vamos a tener la derivada de cada uno de estos términos. Y comenzamos derivando el primero. Tenemos la derivada de x al cubo con respecto de x, pues es igual a 3x al cuadrado. Menos la derivada de este otro término. Y aquí como nuestra derivada es con respecto de x, pues lo único que vamos a hacer es derivar pues la variable x que se encuentra aquí. Y la derivada de x respecto a x es igual a 1. Y 1 multiplicado por 3y al cuadrado, pues nos sigue quedando 3y al cuadrado. Y esto pues ya es esta derivada. Ahora pues nos falta calcular esta otra derivada, que es otra vez la derivada parcial con respecto de x, pero ahora de lo que aquí nos resultó. Y otra vez aquí tenemos un polinomio, entonces va a ser la derivada de cada uno de los términos. Y como estamos derivando con respecto a la variable x, significa que la variable y pues va a ser una constante. Y así tenemos que esto va a ser igual. La derivada parcial respecto de x de 3x al cuadrado pues es igual a 6x. Y después vamos a tener la derivada del otro término, pero como el otro término no depende de mi variable x, significa que la derivada parcial con respecto de x pues va a ser igual a 0. Y por lo tanto no es necesario escribirlo. Entonces, ya con esto tenemos finalmente que la segunda derivada parcial de la función f con respecto de x es igual a 6x. Bien, por otro lado voy a calcular esta otra segunda derivada parcial, que es la segunda derivada parcial de mi función con respecto de y. Y esta la voy a realizar en este lado. Y al igual que hicimos con esta otra derivada, pues esto va a ser igual a la derivada parcial con respecto de y de la derivada parcial con respecto de y de mi función, que es el polinomio. Y seguimos. Y tenemos derivada parcial con respecto de y de lo que nos resulte de realizar esta otra derivada. Y estamos derivando acá con respecto de y. Entonces x la vamos a tomar como una constante. Y tenemos que derivar cada uno de estos términos. Y comenzamos. La derivada de x al cubo con respecto de y pues va a ser igual a 0.
ya que este término no depende de esta variable. Entonces esto no es necesario escribirlo. Y después lo que nos queda es menos la derivada parcial con respecto de y de 3xy al cuadrado. Entonces aquí lo único que vamos a derivar es y al cuadrado. Y la derivada de y al cuadrado es igual a 2y. Y 2y multiplicado por 3x es igual a 6xy. Y ya finalmente calculamos esta otra derivada. Y nuevamente estamos derivando con respecto a la variable y. Y pues aquí lo que nos resulta es que la derivada con respecto de y de menos 6xy pues es igual a menos 6x. Y esto que tenemos pues ya es la segunda derivada parcial de mi función f con respecto de y. Bien, y ya que tenemos estas dos derivadas, lo que vamos a realizar ahora es lo siguiente. Necesitamos realizar esta suma de la segunda derivada parcial de f con respecto de x, más la segunda derivada de la función f con respecto de y, para ver qué es lo que obtenemos. Si obtenemos que esta suma nos da igual a 0, significa que esta función es armónica, pero si nos da otra cantidad diferente de 0, significa pues que no. Bien, y tenemos que esto va a ser igual, pues vamos sustituyendo lo que es la segunda derivada de f con respecto de x, y esto nos dio igual a 6x, más la otra segunda derivada, que nos dio igual a menos 6x. Y aquí tenemos 6x más menos 6x, pues es igual a 0. Y por lo tanto, como tenemos que la segunda derivada parcial de la función f con respecto de x, más la segunda derivada parcial de la función f con respecto de y es igual a 0, significa que esta función, que es el inciso a, es una función armónica. Entonces, a esta función le voy a poner una palomita. Vamos a ver ahora para la siguiente función, que es esta función h. Y ahora para esta función pues realizamos el mismo procedimiento. Primero vamos a calcular la segunda derivada parcial de mi función con respecto de x y después la segunda derivada parcial de la función con respecto de y. Entonces tenemos que la segunda derivada parcial de h con respecto de x pues es igual, primero, calcular la derivada parcial con respecto de x de mi función, y ya que obtengamos este resultado, lo vamos a volver a derivar parcialmente con respecto de x. Bien, y tenemos derivada parcial con respecto de x, y calculo esta derivada que se encuentra en el corchete. Y estamos derivando parcialmente con respecto de x, entonces esto significa que y va a ser una constante. Y como aquí tenemos un polinomio, pues es la derivada de cada uno de los términos. Entonces comenzamos con el primer término. La derivada de y al cubo con respecto de x es 0, pues este término no depende de la variable x. Entonces aquí no es necesario escribirlo. Y después vamos a tener la derivada parcial del segundo término. Y como estamos derivando con respecto de x, pues lo único que vamos a derivar es x al cuadrado. Y la derivada de x al cuadrado respecto de x es igual a 2x. Y así esto nos queda que es igual a 2xy. Y ya finalmente pues calculamos esta derivada que nos queda. Y de nuevo estamos derivando parcialmente con respecto de x. Entonces lo único que vamos a tener es derivar esta x que aparece aquí. Y la derivada de x respecto de x es igual a 1. Y 1 multiplicado por 2y es igual a 2y. Y esto que hemos obtenido, pues ya es la segunda derivada parcial de h con respecto de x. Ahora voy a calcular la segunda derivada parcial con respecto de y. Y al igual que hicimos con esta derivada, pues primero vamos a calcular derivada parcial con respecto de y de mi función. Y después, ya que obtengamos el resultado, lo vamos a volver a derivar. Y en este caso, pues lo vamos a derivar después parcialmente respecto de y. Y voy a comenzar calculando la derivada que se encuentra en el corchete. Entonces tenemos que esto es igual a la derivada parcial con respecto de y. Y calculo aquí la derivada. Entonces, pues va a ser la derivada de cada uno de los términos que aparecen en el paréntesis.
Como estamos derivando respecto de y, significa que x la vamos a considerar una constante. Y comenzamos con el primer término. Derivada parcial de y al cubo con respecto de y es igual a 3y al cuadrado. Más, en este otro término, la derivada parcial de x cuadrado y con respecto de y, pues únicamente nos queda x al cuadrado. Y ya finalmente, pues calculo esta otra derivada. Y de nueva cuenta estamos derivando con respecto de y. Entonces x va a ser considerada constante. Y pues derivamos cada uno de los términos que aparecen en este paréntesis. Y así tenemos que esto va a ser igual a la derivada de 3y al cuadrado respecto de y, que es igual a 6y. Más la derivada del otro término, pero como el otro término no depende de la variable y, pues esto va a ser igual a 0. Y por lo tanto, 6y ya es la segunda derivada parcial de h con respecto de y. Bien, y ya que tenemos estas dos derivadas parciales, lo que vamos a hacer a continuación es sumarlas, como aquí nos indica. Y tenemos, y pues esto va a ser igual a la segunda derivada de h con respecto de x, que como ya vimos es igual a 2y. Más la otra segunda derivada parcial, que es la segunda derivada parcial con respecto de y, que nos dio en este caso igual a 6y. Y realizamos esta operación. 2y más 6y es igual a 8y. Y si observamos esta suma es igual a esta cantidad, que es diferente de 0. Y por lo tanto, como no nos dio igual a 0, esta función que es h no es una función armónica, ya que no satisface la ecuación de Laplace. Y aquí en este lado de la función pues le voy a poner una x, que nos indica pues que no es una función armónica. Y por último vamos con esta función que es z. Y de nueva cuenta realizamos el mismo procedimiento. Para esta función voy a determinar la segunda derivada parcial con respecto de x y también la segunda derivada parcial con respecto de y. Y voy a comenzar calculando esta segunda derivada parcial. Y pues como ya hemos visto para las otras funciones, esto es igual a lo siguiente. Y comienzo calculando la derivada que se encuentra dentro del corchete. Entonces esto va a ser igual a la derivada parcial con respecto de x de esto que tenemos aquí. Y estamos derivando parcialmente con respecto de x, entonces la otra variable que es y va a ser una constante. Y si observamos la variable y, se encuentra en el argumento de la función seno. Entonces lo único que vamos a derivar en este caso pues es la exponencial. Y la derivada de e a la x con respecto de x es igual a la misma función exponencial. Es decir, es igual a e a la x. Y pues va a seguir multiplicando al seno de y. Y aquí pues vamos a volver a derivar esto que resultó con respecto de x. Y si observamos pues es exactamente la misma derivada. La derivada de e a la x con respecto de x es igual a e a la x. Y esto multiplicado por el seno de y. Y esto que tenemos aquí pues ya es la segunda derivada parcial de la función z con respecto de x. Ahora voy a realizar la otra derivada, que es la segunda derivada de mi función con respecto de y. Y pues esto va a ser igual a la derivada parcial con respecto de y de la derivada parcial con respecto de y de mi función. Y aquí pues ahora estamos derivando con respecto de y. Por lo tanto la variable x va a permanecer constante. Y eso lo que significa aquí es que e a la x pues va a ser una constante. Entonces lo único que necesitamos derivar es el seno de y. Bien, y seguimos y tenemos la derivada parcial respecto de y calculamos esta derivada. Y pues nada más vamos a derivar el seno de y con respecto de y. Y esta es una derivada directa. La derivada del seno de y con respecto de y es igual al coseno de y. Entonces esto me queda igual a e a la x que multiplica al coseno de y. Y esto pues lo volvemos a derivar con respecto a mi variable y. Entonces e a la x pues va a ser considerada una constante y nada más vamos a derivar el coseno. Y la derivada del coseno de y con respecto de y es una derivada directa que es igual a menos el seno de y. Entonces esto va a ser igual a e a la x que multiplica
a menos el seno de y. Y aquí pues e a la x es una cantidad positiva. Entonces multiplicamos el signo, más por menos es menos, y volvemos a escribir e a la x que multiplica al seno de y. Y esto que tenemos aquí ya es la segunda derivada parcial de mi función z con respecto de y. Bien, ya que hemos calculado estas dos derivadas parciales, ahora vamos a realizar esta suma y vamos a ver qué es lo que nos da de resultado. Y tenemos la segunda derivada de z con respecto de x, pues es igual a e a la x por el seno de y. Más la segunda derivada parcial de z con respecto de y, que es igual a menos e a la x por el seno de y. Seguimos y el primer término lo voy a volver a escribir. Y aquí voy a quitar este paréntesis multiplicando signos. Más por menos es menos, e a la x por el seno de y. Y si observamos, estos dos términos son iguales, pero de signo diferente. Y tenemos e a la x por el seno de y menos e a la x por el seno de y, pues es igual a 0. Y por lo tanto, como la suma que tenemos aquí nos dio igual a 0, eso lo que significa es que la función z es una función armónica, ya que satisface esta ecuación de Laplace. Y entonces a esta función, que es el inciso C, le voy a poner una palomita. Y por lo tanto, amigos, contestando esta pregunta, que cuál de las siguientes funciones es función armónica, pues tenemos que la función f y la función z son funciones armónicas, ya que satisfacen esta ecuación de Laplace. Bien amigos, y con esto finalizo este video. Espero que les sirva mucho y ya saben que cualquier duda o comentario nos pueden escribir. Y antes de despedirme, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y también suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden darle clic en el botón rojo. Bueno, y pues ya con esto me despido. Yo soy su amigo Humberto. Esto es el canal de Virtual y nos vemos en el siguiente video.